Hola, esto es una introducción a la termografía aplicada a ensayos no destructivos para la Universidad Nacional de Rosario, Ingeniería Mecánica, materia de ensayos especiales. Primeramente voy a hablar sobre los principios físicos que utiliza esta técnica. El primer tema a abordar es el espectro electromagnético, el cual se divide según la longitud de onda de las radiaciones electromagnéticas. En este cuadro observamos de izquierda a derecha las longitudes más cortas y por lo tanto de frecuencia más altas, que son de mayor energía y más penetrantes. Por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X, estas radiaciones son ionizantes. Hacia la derecha se encuentran longitudes más grandes y de baja frecuencia, que son de menor energía, como las ondas de radio y las microondas. Las cámaras termográficas detectan ondas dentro del espectro infrarrojo. El mismo se puede subclasificar entre ondas cortas u ondas largas. Más adelante veremos que las cámaras termográficas trabajan principalmente con ondas largas. En este diagrama podemos ver la energía de emisión espectral en función de la longitud de onda. Vemos que a medida que cambia la temperatura del emisor de la onda, emitirá radiaciones electromagnéticas de diferentes longitudes de onda, predominando una. A temperatura relativamente baja, por ejemplo, en este caso 50 Kelvin, que vemos acá, eh, predominan las ondas del infrarrojo. En la tabla de la derecha vemos que a 1000 Kelvin el 99,99% de la onda emitida tiene longitudes dentro del infrarrojo. Y a medida que la temperatura sube, el infrarrojo pierde preponderancia y adquiere mayor importancia el espectro visible y ultravioleta. Ley de Stefan-Boltzmann. Establece proporcionalidad entre la temperatura del objeto real que emite la onda electromagnética dentro del infrarrojo y la potencia emisiva, que se mide en watts por metro cuadrado. Como vemos en la imagen, la proporcionalidad se da por la constante sigma, que es la constante de Boltzmann, cuyo valor puse en la descripción del video, y otro valor epsilon, que es la emisividad del cuerpo. Ley de Kirchhoff para radiaciones. Establece que un cuerpo tiene la posibilidad de transmitir, emitir o reflejar las radiaciones electromagnéticas, pero siempre la suma de estas radiaciones que interactúan son igual a 1. En la mayoría de los casos, las piezas sólidas que vamos a inspeccionar tienen baja transmisividad de las ondas infrarrojas. Podemos simplificarla como cero entonces, y ello justifica por qué la técnica es superficial, dado que la onda infrarroja dentro del cuerpo no puede atravesarlo. Por lo tanto serán en mayor o menor medida emisores o reflectores. Ello depende del color, el estado superficial del material y también qué material es. Los metales en general son buenos reflectores, depende también obviamente si está pintado y el estado superficial, y ello en sí sería un problema, porque reflejan ondas que provienen del exterior llamadas energía background. Nosotros necesitamos que la pieza sea emisiva para detectar la temperatura que nos interesa. Hay métodos prácticos para poder medir esa energía background y poder setear la cámara y adquirir precisión en la temperatura tomada. Como entre la cámara y la pieza está en presencia la atmósfera, es necesario que la transmisividad de la misma sea alta, para que pueda llegar a la cámara. La transmisividad del aire es alta dependiendo de la longitud de onda del cuerpo emisor, como vemos en este gráfico de las llamadas ventanas atmosféricas. En el rango de las ondas largas, la transmisividad es alta y bastante estable. Por ello, la mayoría de las cámaras trabajan con longitudes dentro de este rango. A longitudes de onda más cortas hay inestabilidad, vemos picos de transmisividad. Hay un cierto rango donde directamente la transmisividad es muy baja. Funcionamiento básico de la cámara. La cámara consta de dos partes muy importantes, la lente y el sensor. La lente, que son un conjunto de lentes, está montado sobre el objetivo. Tiene como función captar las ondas infrarrojas dentro de las longitudes que nos interesan, o sea, las que son emitidas por la pieza, y filtrar otra longitud de onda que no hacen el estudio de la temperatura. Concentran los mismos en el sensor.
Este último tiene como finalidad detectar la potencia emisiva y transformarla en una señal legible por un software. Podemos ver un esquema de funcionamiento de la cámara. Se ve la pieza que está emitiendo la onda infrarroja y la cámara que recepciona mediante la lente de germanio. Se hacen con este material porque es un excelente transmisor, alrededor del 90% es transmisivo de las ondas infrarrojas y transmite al sensor la potencia emisiva en watts por metro cuadrado. En este punto hay diversas tecnologías. En este caso hay un sensor detector de matriz, el cual consiste en diversas celdas dispuestas de manera matricial. Cada celda transforma la potencia emisiva en watts por metro cuadrado a microvoltios. Dicha señal puede ser convertida en un valor de energía digitalizado, como vemos en el ejemplo, mediante un software. Entonces, con este valor, la constante sigma y la emisividad epsilon, podemos despejar la temperatura. La emisividad puede setearse en la cámara y puede ser sacada de tablas, lo cual no es recomendable. Se puede adquirir de manera práctica o con diversos métodos. Obtenido el valor de temperatura en grados Kelvin, se puede pasar a grados Celsius y se guarda dicho registro en la memoria RAM de la cámara. Dicho registro se dispone en una matriz, cada elemento de esta tiene asignado un píxel en la pantalla y entonces tenemos en forma matricial todas las temperaturas que está captando en cada instante la cámara en su campo visual. A cada píxel se le asigna un color, según la temperatura que tenga asociada. Las temperaturas más altas generalmente son más rojas y las más bajas son más azules. En este caso vemos que las temperaturas más bajas son anaranjadas. Las paletas de colores pueden ser automáticas o pueden ser seteadas manualmente, en forma manual. Características importantes. Primero está el rango, que es la máxima y mínima temperatura que nos puede registrar la cámara, por ejemplo, de menos 50 grados Celsius a 1500 Celsius. La sensibilidad térmica y la mínima diferencia de temperatura en la pieza que la cámara puede detectar como dos temperaturas diferentes. La tasa de refresco y la frecuencia de captura de cuadros que definen a la imagen, por ejemplo 10 Hz. La resolución son el número de píxeles a lo largo y a lo ancho que forman la imagen. 640 x 480 son para detección de discontinuidades y de 160 x 120 son suficientes para un mantenimiento de instalaciones eléctricas o mecánicas. El FOV determina el campo visual a una cierta distancia. Se mide en dos ángulos. Acá vemos una cámara con FOV de 32 x 23 grados. Vemos que para 1 metro de distancia con un FOV de 32 grados definimos un ancho de área visible de 0,57 metros y con 23 grados un alto de área visible de 0,4 metros. El IFOV es el FOV dividido el número de píxeles, a lo ancho y a lo alto. Determina el campo visual de cada píxel. Ello define qué tan grande puede ser lo que puedo detectar con la cámara a una cierta distancia. Si la región que quiero observar es más pequeña que el IFOV, a esa distancia no lo podré ver. Aplicaciones. Dentro del área de funcionamiento que puede aplicarse termografía tenemos para mantenimiento de instalaciones eléctricas, detección de cortocircuitos, sobrecargas, fallas en la aislación eléctrica. Mantenimiento de instalaciones mecánicas, detección de fallas de lubricación, estados tensionales, defectos de aislación térmica, por ejemplo los refractarios, pérdida de energía en edificios, detección de fugas, filtraciones, evaluación estructural, investigación y desarrollo, control de calidad de piezas moldeadas, soldaduras, fisuras. Los ensayos no destructivos con esta tecnología pueden ser clasificados como activos cuando hay estimulación de calor externa y pasivos cuando no hay dicha estimulación, sino que la pieza trabaja en su contexto. Por ejemplo, cuando se hacen mantenimiento de instalaciones eléctricas o mecánicas. Dentro de la termografía activa hay diferentes técnicas, pero básicamente constan de una fuente de calor que crea un flujo térmico pulsante o continuo en la pieza y por lo tanto algún defecto en la pieza que altere dicho flujo podrá verse en la imagen como un punto caliente o que resalta del resto. Aquí vemos un ejemplo de aplicación de una pieza
de aluminio de una aeronave que fue pintada con su pintura habitual. Se le aplicó termografía activa para evaluar los defectos y vemos que a los 0,02 segundos aparecen dos fisuras como puntos calientes en la pieza. Se ve más blanca. Y a los 0,12 segundos observamos que las grietas crean una barrera al flujo térmico, entonces una parte de la pieza está más caliente que el resto. Y podemos ver el resaltar de los puntos fríos de los calientes. Y ahí podemos ver cómo se manifiesta la grieta. Vemos en este ejemplo una comparación de una misma soldadura, radiografía a la izquierda y termografía a la derecha. Se pueden ver claramente los mismos defectos con ambas técnicas como lo indican las imágenes. Pero cabe aclarar que en los casos de termografía activa, para evaluación de defectos es de difícil aplicación general, porque las variables de la cámara son muy sensibles a las condiciones de borde y de difícil parametrización y control. Por lo tanto, en campo no es una técnica que pueda reemplazar exámenes volumétricos, pero en condiciones de laboratorio sí podría aplicarse esta técnica. En lo que son los ensayos pasivos, vemos a la izquierda una bomba sobrecargada en operación y a la derecha un sobrecalentamiento en un motor eléctrico. En ambos casos vemos los puntos blancos como los más calientes y el resto, según lo indica la paleta de colores, como menos calientes. Por último, hay que mencionar las ventajas y desventajas de esta técnica. Dentro de las ventajas no hay contacto físico y es seguro para el operario. No hay emisión de energía, solo recepción. No siempre es necesario detener el proceso productivo para ensayar, ahorra tiempo, por lo tanto. Se puede documentar, tomar imágenes. Se pueden determinar puntos calientes en una línea de proceso. Desventajas. El alto costo de los equipos, los operarios tienen que estar capacitados. Corrección de reflejo, energía background, de no corregirse correctamente pueden enmascarar los defectos. Ingresar la emisividad como dato, por ensayo o por tablas, como habíamos dicho. Y termografía activa de difícil aplicación en campo, como habíamos aclarado para el caso de las radiografías y ensayo de termografía. Bueno, esto es todo, muchas gracias por escucharme y espero que haya sido de buena utilidad este tutorial. Un saludo.